Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto, qué bendición poder estar reunidos un día más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden esa preciosa promesa: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, Él dice que está en el medio. Bendito sea su nombre. Les saludo a todos con la preciosa paz del Señor. Un abrazo y qué gusto, hermanos, saber que ya estamos para un día más de aprender, un día más de enseñanza. Mis amados hermanos, quiero saludar a todos quienes se dan cita, como siempre, un abrazo a nuestros queridos hermanos desde Nueva York, desde Orlando, Estados Unidos, España, Colombia, a nuestro hermano que está siguiéndonos también, está conectándose desde Medellín, Colombia. A todos ustedes un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Proverbios, el capítulo 18. La semana anterior habíamos hablado sobre esa vieja lengua, esa lengua que ciertamente nos mete en problemas a veces, ¿verdad? Aunque la Biblia, la palabra del Señor dice que puede ser de gran bendición, porque escrito está que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Imagínense. Y hoy día, dando quizá continuidad a esa vieja lengua, nosotros queremos hablar sobre vigile su boca. Así que les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 18. Vamos a dar lectura el versículo 2, el 6, 7, 8, el 13 y el 21. Si ya estamos listos, hermanos, con mucha reverencia, con mucho respeto, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, damos lectura. Dice así la palabra del Señor: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. 6, 7 y 8 dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Y la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. El 13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y finalmente el 21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así está escrito, hermanos, y vamos a poner en manos del Señor, pidiendo que Él en esta tarde y noche nos hable, que Él nos bendiga. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Pues, Señor, en esta tarde y noche nos hemos dado cita para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, ser enseñados, ministrados por tu Santo Espíritu. Aquí estamos de mente y corazones abiertos, dispuestos, Señor, a escuchar, a obedecer, a honrarte, bendito Padre, Dios de la gloria. Que esa palabra que tú has preparado traiga bendición y edificación a nosotros, tu pueblo. Somos tus hijos, Señor, tú eres nuestro Padre, y te queremos decir que te amamos y te necesitamos, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vigile su boca es el tema de este estudio. Y bueno, ¿qué decirle? Pues si se usa frecuentemente esta expresión. Ha habido veces que cuando hablamos más que de lo que debemos, hablamos más de lo que debemos, han dicho: muérdase la lengua. Un término un poco grotesco, pero es la realidad, y perdón por lo que voy a decir. Muchas veces han dicho: métase esa boca donde no le da el viento, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero decirles en esta noche: vigile su boca. Hay una verdad espiritual y muy importante en esa declaración, y es que la boca puede hacer tanto daño que es indudable que necesitamos vigilarla constantemente. El primer punto en el versículo 2, mire lo que su boca dice, o lo que su boca dice.
es lo que usted es. Porque dice, mire, no toma placer el necio en la inteligencia. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es decir, que hay veces que lo que hablamos revela lo que realmente somos. Por eso el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ojo, de la abundancia del corazón habla su boca. En la medida que estemos llenos de la palabra, llenos de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, de nosotros saldrá solo cosas buenas. Palabra edificante, palabra de consolación, palabra de ánimo, de consuelo. Bendito sea el Señor, palabra de bendición. Y eso revelará que tú eres un hijo o una hija de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, diciéndolo de otra manera, el necio no quiere aprender nada. El necio no quiere aprender nada, solo quiere expresar sus opiniones. Y es verdad, ha oído, de repente hay una palabra que ha sido de bendición, precisa, concisa, pero el necio sale por ahí, yo opino, yo creo, yo quiero expresar lo que hay en mí. Pero hermanos, ahí está clarito aquello, ¿no? El necio no quiere aprender nada, solo quiere expresar sus opiniones. Y claro, mire bien la enseñanza que esto trae a nuestras vidas. El capítulo 12 y el versículo 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Imagínense, el hombre cuerdo encubre su saber, porque no hay necesidad de presumir, de hacer alarde, de mostrarse como una persona así. Simplemente hagamos o digamos lo que Dios nos manda hacer y decir. ¿Sí? Y dice, mire bien, escucha a la gente y se enterará cómo son. Escucha a la gente y se enterará cómo son. ¿Por qué? Dijimos hace un momento que en el hablar nosotros podemos revelar lo que realmente somos o lo que hay en nuestro corazón. Así que yo pienso que hay una gran enseñanza y pienso que debemos aprovechar, hacer caso, pues es la palabra de Dios. No es palabra del pastor Marcelo, no es palabra de los pastores. Sí, aquí dice, es muy claro, ¿no? El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Mire lo que dice el 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Mas el necio manifestará necedad. Y tenemos aquí el versículo 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Imagínense cosas que salen de tono, de toda coherencia, de lo apartado de lo que es la prudencia y la inteligencia. Hablará sandeces. Entonces, hermanos, aquí, como yo les decía, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a la gente y se enterará cómo son. Porque, hermanos, la persona que siempre anda expresando sus opiniones puede que sea un tonto. La persona que siempre anda expresando sus opiniones puede que sea un tonto, especialmente cuando sus opiniones son sin base y contradictorias. Ya lo dije hace un momento, hermanos, hay veces que la palabra es clara, es precisa y concisa, pero como que quiere figurar, como que quiere sobresalir, y lo que dice está claro aquí, manifiesta sandeces. En fin, hermanos queridos, vamos al segundo punto, el versículo 6 y 7. Nos dice, los labios del necio traerán contienda, y su boca los azotes llama.
La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Nosotros decíamos la semana anterior, hablando de esa vieja lengua, que ciertamente eso meterá en problemas, que se meten riñas de palabras y obras, pero no es menos cierto que eso nos acarreará muchas dificultades. Consideremos lo que dice Proverbios 26, 17. Dice, hermanos, el que pasando se deja llevar de la ira en pleitos ajenos es como el que toma al perro por las orejas. Imagínense, hermanos queridos, eso yo pienso que le meten problemas que no son suyos, se mete en pleitos ajenos y agrava la situación, agrava el problema. ¿Por qué? Está comprando algo que a él no le corresponde, está metiéndose en algo que no debía. Y yo pienso, hermanos, que cuando les lleva a hablar más de la cuenta, está buscándose un castigo. La Biblia también dice que en la abundancia de palabra no falta el pecado. Entonces, hermanos, es sabio, es inteligente es considerar lo que está escrito, más aún cuando quien escribió es el hombre considerado más sabio sobre la tierra. Lógico y obvio es que él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, así que si la Biblia dice que los labios del necio trae contiendas, estimemos o no despreciemos que eso crea disputas destructivas, le daña a usted tanto como a los demás. Porque ¿qué debe hacer un hombre prudente, un sabio, inteligente? Considerar. Y bueno, si es que usted puede participar, que sea para bien. Si usted ve una contienda, que sea para calmar los ánimos, ¿verdad? Que sea para que lleve a esas personas, si cabe el término, tranquilidad y pueda solucionar cualquier inconveniente. Entonces aquí también, hermanos, hay que considerar que todo eso obstaculiza el crecimiento espiritual. Hermanos, no así. Si usted sigue el consejo, ama la instrucción, la obediencia, usted crecerá para bien y muchos alabarán y glorificarán el nombre de Dios a través de su vida. Tercer punto, hermanos, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. También habíamos manifestado la semana anterior algo con respecto a eso y decíamos, ¿qué es el chismoso? Es aquel que no dice las cosas a voz de cuello, ¿verdad? Sino ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo lo hace el chismoso? Lo hace en voz baja y siempre al oído. Y es que a la gente muchas veces eso le agrada, ¿verdad? Hay alguien que decía, son de broma, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Porque en la medida posible, y más aún decía, cuando hablan del pastor, de la esposa del pastor, de la familia pastoral, ay, ¿en serio? A ver, dime, ¿y qué más? No te puedo creer. Ah, así es. Imagínense, ¿no? Entonces, de hecho, dicho esto de otra manera, o en otras palabras, las palabras del chismoso son como golosinas escogidas que penetran hasta lo más profundo del hombre. Porque el hecho mismo de prestar oído al chisme, ese chisme o esa palabra va a llegar a lo más íntimo de su ser, a su corazón. Que hay como enseñanza, hermanos, que el chisme parece delicioso y se come ávidamente, es decir, como una necesidad de saber, de enterarse, de estar al día de lo que está aconteciendo. Así que fuéramos en cuanto, hermanos queridos, a lo que Dios tiene que mostrarnos, a lo que Dios tiene que enseñarnos. No sé, pero ¿acaso no le ha causado curiosidad, como le causa curiosidad por el chisme, lo que está escrito
en Jeremías 33:3. Aló, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He allí, hermanos, ojalá ahí despertar esa curiosidad por saber, por averiguar, que ahí existe esa avidez, esa necesidad de investigar, de averiguar cuál es ese secreto que el Señor tiene que mostrarnos. Y es que papito, nuestro Padre Celestial, a nosotros sus hijos, siempre tendrá que mostrarnos cada día algo más. Siempre tendrá que revelarnos cada día algo precioso para nuestras vidas. Pero en fin, la Biblia nos hace ver que en cuanto al chisme, penetra hasta los niveles más profundos. Y claro, si eso no es de Dios, no es algo que está escrito en la palabra, no va a traer bendición. Al contrario, si penetra hasta lo más profundo de usted, no habrá bendición, lo que habrá es contaminación. Y es eso lo que debemos considerar como hijos sabios y prudentes. Porque dice que llega a lo más profundo, que llega a ser más de lo que pretendía. Sus efectos nunca pueden ser completamente eliminados y reaparecerán para perturbarnos. Porque es como una semilla mala que va a quedar allí. Más aún si permitimos que germine, se va a quedar usted con esa duda, con esa espinita, va a traer inquietud, y es que fulano ha dicho eso, y el mengano ha dicho este otro, y no puede ser. ¿Verdad que cuando hablan mal de usted, cómo reacciona? Cuando alguien le dice tal o cual cosa, ¿cómo queda usted, hermano querido? ¿Aló? Entonces hay que analizar todo eso, por favor, ¿sí? Punto 4. Versículo 13, al que responde palabra antes de oír, ¿sí?, le es fatuidad y oprobio. Recuerde que de todo esto nosotros hablamos la semana anterior, ¿sí? Y realmente decíamos que todo eso a veces resulta en su inmediata destrucción. Pero hermanos, ¿qué quiere decir aquello? Que su boca se mueve con excesiva rapidez, que no hay el control que deberíamos tener sobre este órgano tan pequeño, como lo compara el apóstol Santiago, que es como un timón que controla tan grande nave. Un buque es controlado por un pequeño timón, imagínense, un buque que hoy por hoy miden hasta casi 100 metros de largo y llevan muchos pisos. Hoy hay esos famosos cruceros que tienen 20, 22 pisos, es una ciudad andante o navegante en el mar, pero es controlada por un pequeño timón. Y la Biblia dice que así es esta lengua, que puede controlar todo nuestro cuerpo. Mire, analicemos bien y veamos que si esta no tiene el control y se mueve con excesiva rapidez, nos va a meter en serios problemas. Pero yendo ya en sí a este versículo 13, que dice al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, nos dice, hermanos, que nunca hable hasta haber escuchado todo. Ese sería el consejo, hermanos, que nunca hable hasta haber escuchado todo, dando consejos, poniéndose de un lado u otro. Trate a los demás como quiere que le traten a usted. El veredicto nunca debe ir más allá de lo que la evidencia prueba. El veredicto nunca debe ir más allá de lo que la evidencia prueba. Y en base a eso, pues entonces nosotros podemos hablar, sea para bien, y creo que siempre para bien, no para mal, porque no estamos llamados para eso. Hermanos queridos, quinto punto, versículo 21, que fue también, como les dije, esto es como una continuidad del tema de la semana anterior, esa vieja lengua. Pues hoy estamos pidiendo que esa boca sea vigilada, sea controlada. El versículo 21 nos dice, hermanos, la muerte y la vida está en el poder de la lengua,
Y el que la ama, oiga bien, y el que la ama comerá de sus frutos. Ojo con esto, hermanos, no dice comerá de su fruto. Está hablando en plural, comerá de sus frutos, porque no le traerá un problema, serán muchos. Cuando realmente nosotros hablamos sin pensar, cuando nosotros no consideramos. Viene a mi mente algo que solía decir mi pastor Elienay. Hay veces que nosotros, airados, nos apresuramos a hablar, que es lo que dijimos hace un momentito en el versículo 13. Vamos, ahora sí, porque van a ver, yo hoy les digo todo lo que yo sé. No, decía mi pastor, hermanos, mucho cuidado. Nosotros debemos pensar para hablar. Y decía que un hombre prudente tiene que decir, yo voy a hablar todo lo que sé. No, nosotros tenemos que hablar lo estrictamente necesario. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí la Biblia, la palabra del Señor nos dice que usted diga lo que usted diga. Sí, puede hacer mucho bien o mucho mal. Si la Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, imagínese, lo que usted diga puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Considerando un punto dentro de eso, creo que han muerto muchos más por la lengua que por la espada. Han muerto muchos más por la lengua que por la espada. Porque se da cuenta lo que es, hermanos, que usted hable mal de alguien. ¿Aló? ¿Qué implica eso? Que usted está quitando la honra de esa persona. Si es un hombre de Dios, usted está quitando la honra de ese hombre de Dios. Y sabe, la Biblia nos dice, ay de aquel que hable mal del ungido. Ay de aquel, mire, es un ay. Es un castigo que tarde o temprano llegará a su vida. Y de parte de Dios, porque dice, ay de aquel que hable mal del ungido. No le estoy diciendo yo, está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, hermanos queridos, mire, la Biblia dice que han muerto muchos más por la lengua que por la espada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una gran responsabilidad por el uso apropiado de nuestra lengua. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero, hermano, si somos conscientes, si somos honestos, estamos delante de Dios. Quizás en este momento muchos de nosotros estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo. Estamos siendo exhortados, pero con amor, porque Dios nos ama. Y como sus hijos, Él no nos quiere metido en problemas. Y si Él algo quiere que cosechemos frutos de bien. Cuando de nosotros salgas palabra de edificación, de consolación, palabra que lleve consuelo, hermanos, lleve bendición a los necesitados. Así que, hermanos, usarla es estar dispuesto a aceptar los beneficios y los perjuicios. ¿Qué haría usted entonces como un hijo de Dios? Como un hombre sabio, prudente, inteligente, porque a eso nosotros estamos llamados a hacer. Considerar, escuchar todo. Y si cabe, hacer como decía David, pon candado en mi lengua, en mis labios, Señor. Es eso lo que decía el salmista, allá por el Salmo 121, 120, 121, si mi mente no me traiciona. ¿Sí? Pon candado a mi boca, pon candado a mis labios. ¿Para qué? Para que hablemos cuando tengamos que hablar. Cuando que hablemos, tengamos que hablar palabra escrita, palabra de bendición, palabra de consolación. Permítame que yo insista en eso. Palabra que lleve bendición a los demás. Entonces, mis amados hermanos, usarla, dices, de estar dispuesto a aceptar los beneficios y los perjuicios. Yo pienso que aquí, amados hermanos, se aplica lo de sembrar y de cegar. Lo de sembrar y cosechar. Habíamos dicho en alguna otra oportunidad que es una ley áurea que nadie puede cambiar. Si yo siembro bien, voy a cosechar bien. ¿Sí? Si yo dije algo edificante, los demás opinarán de usted algo de edificación.
le exaltarán, le ensalzarán, le felicitarán. Pero si dice cosas como dice la boca del necio, habla sandeces, hermano, muchos le criticarán o le juzgarán. Usted está dando ocasión para todo aquello. Entonces, hermanos, aquí se aplica, entienda bien, lo de sembrar y lo de cosechar. Y cuando lo usamos mal, lo que segamos o lo que cosechamos será malo. Depende de usted, de lo que hable, de lo que diga. Mire bien entonces las razones para que nuestra boca sea constantemente vigilada. Hermanos queridos, para terminar y a modo de conclusión, la recomendación aquí es vigilar su boca diciéndose a no hablar excesivamente, no meterse en pleitos ajenos. No estamos llamados para eso, hermanos. Nosotros somos pacificadores, recuerde bien. Así que el Señor incluso, bienaventurados los pacificadores, dice, no los que se meten en pleitos, no los que echan más gasolina al fuego. Cuidado, porque algo similar es el chismoso. No meterse en pleitos ajenos, no murmurar, no hablar hasta que esté seguro de que conoce todo el asunto. Es allí, hermanos queridos, que vuelvo a hacer mención que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, él dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Digo esto porque también necesitamos poder y el dominio propio sobre nuestras vidas para tener nuestra boquita cerrada, nuestra boca vigilada. No usar su lengua para lo malo, a fin de que no termine mordiéndose a usted mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Perdone, pero yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que llevar honra y gloria y alabanza a nuestro Padre. Pero si hablamos más de lo que debemos, hermanos, va a traer oprobio, problemas y también vergüenza. Hermanos, que Dios le bendiga grandemente y Dios mediante para la próxima semana estaremos con un nuevo tema. Vamos a despedirnos con la bendición apostólica, pero antes recordándoles que el día domingo nosotros tenemos culto de Santa Cena. Así que los hermanos que todavía no se animan, todavía puede más el temor, aunque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y ese amor es de Dios nuestro Padre, que por amor estará amparándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y a muchos estamos dándonos cita aquí y es de gran bendición. Así que le animo, hermano, en el nombre de Jesús, salga de su confort, salga de su estado de conformidad, de comodidad y anímese a venir a la casa de Dios y aquí en vivo y en directo gozarnos, alabar, adorar a nuestro buen Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y despedirnos con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que has traído. Gracias, Señor, porque estamos seguros que en la medida que te entreguemos de esta área de nuestras vidas a ti, Señor, para que tomes el control, para que, como decía David, pongas candado a nuestros labios en la medida que hablemos lo estrictamente necesario, lo que lleve edificación, lo que lleve bendición, palabras de consolación al necesitado, Padre Santo, así lo hagamos. Señor, perdónanos si antes abríamos nuestra boca para hablar cosas que no debíamos y eso realmente ha traído problemas y dificultades a nuestra vida. Perdón, Señor, porque tal vez a través de eso tu santo nombre fue vituperado, fue blasfemado, Señor. Mas ahora rogamos a ti, Padre Santo, a tu Santo Espíritu que nos fortalezca, nos capacite y nos bendiga para nosotros no volver a caer en ese error y al contrario, ser hijos tuyos, hijos de bendición, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu, sea con toda la iglesia y siempre, y nosotros como un pueblo gozoso y bendecido decimos,
Amén. El Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos, hermanas, amigos que se han dado cita en esta noche. Un abrazo a todos. Bendiciones.